Ayer se conocieron más detalles de eso, Dani. Se conoció, por ejemplo, el techo que el Ministerio de Economía imagina para los salarios durante el 2021. ¿Estás sentado? Sí, ¿cuánto? 30%. Si vos ves el presupuesto que envió Martín Guzmán y que se aprobó en el Congreso, el 30% de actualización salarial o de incremento salarial es un punto por encima del 29% de inflación que prevé Guzmán que previó el gobierno en el presupuesto que se aprobó. Ahora vos ves la proyección de las consultoras de todos lados del Río Bravo, y están encima del 40, 42, 43% la inflación proyectada para el 2021. O sea que si se cumplen esos pronósticos, los del 40 y pico, el salario quedaría otra vez retrasado respecto a la inflación. Si es que en esa mesa de acuerdo de precios y salarios, los sindicatos aceptan un techo de actualización salarial del 30%, no sé cómo lo ves vos. ¿Vos hablás con sindicalistas, los ves proclives a aceptar esa actualización salarial del 30%? ¿O les va a parecer poco? Sí, depende, sindicalistas que estén en el ámbito estatal. Bueno, en el ámbito estatal... Bueno, en el ámbito estatal hay sindicatos, está ATE, que es mucho más combativo, sí. Y tenés por otro lado UPCN, que es mucho más contemplativo. Bueno, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ayer estuve almorzando con el profesor Sergio Vinietti. Y bueno, el profesor Sergio Vinietti, que es docente en la Universidad de Buenos Aires, y también el aumento que recibieron los docentes el año pasado fue un aumento bastante escaso. Bueno, de ahí lo que revelábamos nosotros ayer, querido Gillo, hay un importante, hay una percepción muy generalizada de que el gobierno está llevando adelante una política de ajuste. Y el detalle, si quieren les vuelvo a leer el número, es que esa percepción está en los propios votantes del Frente de Todos, y en particular está entre los propios votantes duros, digamos, el sector de oficialismo duro del Frente de Todos. Es una percepción que me parece que habrá que llegar, creo yo, digo yo, si es que el gobierno tiene la intención de llegar a la elección con una posición expectante, me parece que debería de modificarse esa percepción. Bueno. Yo escuché por ahí, no sé si será cierto, ¿no? Sí. ¿Te acordás del aumento del 5% a cuenta del aumento de marzo de los jubilados? Que fue luego modificado por Cristina y por los senadores en esa Cámara. Que no iba a ser del 5%. No. Iba a ser del 1%. Sí. Y que hubo una tensión ahí, ¿no? Hubo una tensión muy grande al interior del gobierno. Y bueno, esa tensión existe. A ver, en el gobierno hay algunos que dicen hay que hacer el ajuste y el plan del fondo, y hay otros que dicen si hacemos el ajuste del plan del fondo, perdemos. Vamos a explicarlo en menos de un tuit. Bueno, si esto ustedes me dirán, la cosa es más compleja, a lo cual yo le respondo, sí, la cuestión es más compleja, está claro que la cuestión es más compleja. Entonces uno dice, no, porque Martín Guzmán tiene que hay que tranquilizar la economía y la macroeconomía y su función es esa, y está viendo toda la película y no la foto y todo eso. Lo cual es perfecto, digamos, o no sé si perfecto o no, pero es una mirada, es una percepción. Y un poco la mirada que tiene Martín Guzmán va en ese sentido, ¿no? Él lo dice de alguna manera, la Argentina tiene que tomar el control de sus variables macroeconómicas como para planificar algo, y ahora en lo que él llama tranquilizar la economía. Y hay otros que plantean, bueno, todo bien, pero hay que ganar las elecciones, y las elecciones se ganan con votos, y los votos se ganan con percepciones, con futuro, con esperanza, con cuestiones mucho más en un punto tangibles, como cuántos kilos de carne le puedes poner a la parrilla para juntarte con tu familia y con tus seres queridos y con tus amigos, y intangibles como la percepción de que vas a estar mejor, ¿no? A eso voy. Esa es una discusión interna que hay al interior del gobierno, Una discusión que se da. Yo tengo detalles. A mí me sorprendió cuando me dieron ese dato. ¿Te acordás cuando se dieron 5% a cuenta? Dicho, es más, esto hasta se corrigió. La idea original era dar 1%. No es que la idea original nunca se debatió poner eso, voy a ser honesto, pero dentro de las variables de opciones... le pidieron un número de economía, y el número que presentó economía fue ese, después se decidió por otro. Ahora, Dani, lo que vos estás planteando es un tema central, porque
más allá del debate que pueda haber o no en el gobierno, yo no sé, la verdad, las instancias de debate dentro del gobierno, están quienes te dicen son muy intensas, se reúne el gabinete económico y discutimos y vuelan los platos, y otros dicen, no, la verdad que no pasa nada. Nos reunimos. Yo no me refería al gabinete económico del gobierno. Pero me refería a tensión dentro de la coalición. De la coalición sí, sin duda también. Sí, sin duda dentro de la coalición hay tensión, pero yo no sé hasta qué punto hay instancias de debate que fructifican, porque vos podés discutir mucho en el pasillo de la Casa Rosada, pero eso no fructifica. No se transforma después en una política pública. Acá el tema para mí central es lo siguiente: si vos vas a una mesa de acuerdo de precios y salarios, le vas a decir a los empresarios, como ya está ocurriendo con la carne, va a ocurrir con el maíz, con el trigo y con el girasol. Fijame un precio, desacoplame el precio, fíjalo vos, como pasó con la carne. Fíjalo vos, frigorífico, pero mantenémelo. Entonces vos ves que los frigoríficos pusieron un precio de la carne. Mirá la situación que se dio, Dani. El precio de la carne que se anunció, si vos ibas el mismo día a los supermercados donde se va a vender supuestamente la carne más barata, ese mismo día la carne estaba más barata. O sea, se fijaron precios, los frigoríficos fijaron precios anticipando aumentos futuros. Bueno, no importa, el gobierno lo que quiere es un horizonte de estabilidad de los precios. Entonces le dice, fijame vos el precio que a vos te cierre está bien, pero mantenémelo. Ese va a ser más o menos el espíritu de la propuesta a las patronales y a los sectores empresarios, ¿no? Fijame vos el precio, pero mantenémelo. Ahora, después te das vuelta en la misma mesa y le decís a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores, vos no pidas más del 30% de aumento y nada de cláusula gatillo, porque si vos imponés la cláusula gatillo, es cierto que en el horizonte se presenta una expectativa inflacionaria que tenés cubierta por la cláusula gatillo. Ahora, me pregunto, ¿cómo le explicás a las bases, siendo dirigentes sindicales, que además apoyó al Frente de Todos, que hizo campaña por el actual gobierno, que no le vas a dar la actualización salarial por segundo año consecutivo? Porque muchos gremios vienen de perder, no por segundo, por cuarto, quinto año consecutivo. No le vas a dar la actualización salarial porque el gobierno necesita un horizonte de previsibilidad económica para evitar un brote inflacionario. Y yo, si estuviese en esa asamblea, digo, pero ¿cómo? ¿No es lo mismo que decía Duhovne? ¿No es lo mismo que pedía Duhovne hace un año y nosotros le hicimos paro? Digo, yo si estuviese en la asamblea, pero bueno, yo soy medio... Además es un dogma liberal, ¿no? Se supone, ¿no?, que la emisión genera inflación. Con este nivel de recesión económica, con este pozo en el cual está la economía, que se ve claramente, más allá de los signos de recuperación, los signos de recuperación no alcanzan a niveles de actividad económica. La economía argentina se achicó muchísimo. Habría que ver qué tamaño tiene hoy la economía argentina. Sí, ¿no? Pero las 500 empresas las 50 empresas más importantes de la Argentina ganaron fortunas este año, Dani, ¿eh? Ganaron fortunas. No es cierto que todos la pasamos mal con la pandemia. No es cierto. Los bancos acumulan ganancias en los últimos 11 meses por 229%. O sea, no es cierto que todo el mundo la pasó mal. Ahí hay otra cuestión. ¿Por qué no meten mano en los que ganaron? Porque le están metiendo la mano, si es así, como trascendió ayer, le van a meter la mano en el bolsillo al poder adquisitivo del trabajador. Y cuando le llega, tal vez el aporte a la grande fortuna es suficiente, bueno, yo estoy pidiendo demasiado. Y con este aporte a la grande fortuna que se reglamentó, ya le estás metiendo la mano en el bolsillo a los que ganaron. Pero insisto, el dato es de ayer, en los últimos 11 meses, tomando como referencia noviembre, porque es el dato disponible, los bancos ganaron 229%. Vos me dirás, los bancos ganan siempre. Bueno, está bien, los bancos ganan siempre. Nadie le va a poner cascabel a ese gato. Porque si no, la variable de ajuste termina siendo el bolsillo del trabajador, y el problema del bolsillo del trabajador es que no te estimule el consumo. Y vos se supone que sos... ¿Qué decía tu encuesta? Ayer vos lo decías claramente. La mayoría de los votantes... Para que la voy a buscar de vuelta si la compartimos. ¿Me esperás? Claro. Sí, dale. Pero yo mientras tanto spoileo un poco lo que recuerdo de esa encuesta. La mayoría de los votantes del Frente de Todos consideran que el gobierno va a estimular el consumo. O sea que una de las razones por las cuales se votó al gobierno es porque va a mejorar el poder adquisitivo del salario. O yo entiendo mal, digamos. Estoy haciendo una interpretación de ese dato. Entonces, ahí tenés un tema.
la forma de estimular el consumo es mejorar el poder adquisitivo de los ingresos, que hoy están bastante deprimidos, por cierto, no solamente en dólares, porque no es que el salario argentino está bajo en dólares, está bajo en dólares, en leche, en pan, en carne, comparado contra valores, digamos, no es que el salario argentino está bajo contra el dólar, está bajo. Sí, vos fijate que salió de la agenda de la discusión económica la cuestión de los altos costos de la Argentina en dólares. La Argentina hoy es el país más barato medido en el dólar que quieras de la región. Sí, delante un obrero calificado, que son muy buenos, la tradición del obrero calificado. Te cuento algo para que sepas, para compartir con ustedes y demás. Acabo de publicar, en el día de ayer publicamos nosotros un podcast de Truco Gallo donde nos dedicamos a una noticia que para mí tiene un impacto enorme, que no fue del todo profundizada, que tiene que ver con la cierre de las 3 fábricas de la empresa Ford en Brasil. Ford en Brasil tiene una tradición centenaria. La primera fábrica de Ford en Brasil se radicó a principios del siglo pasado. Es más, sí. Hay en la idea que tenía Henry Ford en su modo de producción, llamado Fordismo, dicho sea de paso, de la provisión total de todos los insumos para la fabricación de los autos, un concepto que ahora casualmente es totalmente antagónico ahora, ¿no? Ahora está completamente atomizada la producción de las autopartes de un auto. En aquel momento hasta Henry Ford logró en Brasil, y ahora voy al punto, cuando la Amazonía tenía, el Amazonas tenía el monopolio del caucho, que logró esa etapa de oro de la ciudad de Manaus, con la ópera de Manaus, entonces fue una de las primeras ciudades de América del Sur en tener energía eléctrica, Manaus, porque ahí vivía la aristocracia que vivía del monopolio del caucho. Henry Ford, para entender un poquitito la dimensión de lo que significa la salida de Ford de Brasil, les cuento esta historia. Henry Ford fundó una ciudad norteamericana, una ciudad con colegio norteamericano, con arquitectura norteamericana, con trabajadores norteamericanos, con una plantación de caucho en el medio del Amazonas. La ciudad, dicho sea pase, hoy lleva el nombre de Forlandia. Hay mucha literatura al respecto, hay documentales al respecto. Pongan forlandia.enter en Google Maps y le van a salir un montón de fotos. Es muy interesante porque es una ciudad norteamericana, la típica ciudad de principio del siglo XX norteamericana, en medio de la selva. Yo no tuve la oportunidad de conocerla. En algún momento, cuando hice un viaje por el Amazonas en el año 2004, estaba dentro de mi recorrido, pero lamentablemente no pude hacerla, pero conozco la historia de Forlandia. Bueno, Ford deja Brasil, y una de las razones, y aquí quería el punto con respecto al tema del salario y el salario industrial argentino, una de las razones por la cual Ford sigue en la Argentina son varias, y el impacto va a ser grande la salida de Ford Brasil en la Argentina. Se anuncia el cierre, lo digo lamentablemente, lo digo sin... Es más, quizás hay alguno que se esté enterando por esta vía, pero se anuncia el cierre de muchas concesionarias Ford, porque el portfolio de Ford en la Argentina se va a reducir muchísimo. O sea, tiene menos auto para vender. Si tiene menos auto para vender, no se justifican tanto las concesionarias. A mí el número que me dieron un número alto de concesionarias Ford que se están cerrando. Pero ¿a dónde quería ir? Una de las razones por las cuales es fuerte la industria automotriz argentina es por la capacidad del operario industrial argentino. Me estaba contando alguien que participó mucho en la creación de lo que puede llegar a ser una especie de convenio colectivo regional, porque cada vez que se ve la industria automotriz se tiene que ver no como algo nacional, sino regional, porque las multinacionales lo ven de esa manera, y Argentina y Brasil es indivisible en cuanto a la mirada que tienen las terminales con respecto al desarrollo en la región. En el mundo hay 26 países que hacen autos, que tienen terminales. 26 países. 26, es una lista corta. Bueno, en esos 26 está la Argentina. Y la Argentina tiene una muy buena tradición. Y esa tradición tiene que ver con la calidad de sus trabajadores. A mí me contaban
quizá puedo averiguar detalles para compartir con ustedes, alguien que está trabajando casualmente en este convenio regional, que la reconfiguración de la Mercedes-Benz en Estados Unidos le hicieron trabajadores argentinos. Por la experiencia que tienen. También otra empresa centenaria en la Argentina, en la región. O sea, la calidad de los trabajadores, en este caso, de los trabajadores de la industria automotriz. La industria automotriz argentina es de primer nivel, ¿eh? O sea, la Hilux, que se hace acá en Zárate, en Toyota, se vende en el mundo y se vende competitivamente en el mundo. O sea, compite con la Hilux de Asia. O sea, supuestamente con la Hilux de mejor calidad. Para dar un ejemplo. ¿Qué quiero decir? Y ese trabajador hoy, el calificado, el bueno, el que supuestamente siempre era un problema, ¿te acordás que las discusiones, hasta nosotros caíamos en esa trampa? Hablábamos con Ricardo Piñanel y decían, che, y el costo del trabajador argentino, hasta nosotros nos comíamos el caramelo ese. Que en un punto puede ser cierto, también si vos tenés un tipo de cambio fijo, capaz que en dólares el costo te sube y para las terminales va sobre su rentabilidad. Pero ese problema ahora no existe. El problema no existe. Entonces, no tenés el costo argentino, tenés recesión. Bueno, es como decís vos, ¿viste? Pareciera ser que utilizan los argumentos de Duhovne, ¿no? Que la emisión genera inflación. Sí, es que el salario, no, claro, que el salario genera inflación. Que el salario genera inflación. Con lo cual, y que es necesario ponerle un techo. Cuando vos venís, porque en los libros, en la teoría, puede ser atendible el argumento. El tema es que vos venís en un país donde venís arrastrando 4 o 5 años de caída de salario, de caída de salario real, ¿no? No se fijen en lo nominal en cuanto... El nivel de deterioro de la calidad de vida de los argentinos en los últimos años es dramático. El tema es ese. Me parece que ontológicamente es, o sea, ¿cuál es la capacidad de ajuste que tiene una sociedad que tiene la percepción de que quiere vivir más o menos bien? O sea, porque acá el trabajador se quiere de vacaciones, el tipo que tiene un trabajo fijo quiere poner un pedazo de carne en la parrilla, la familia le quiere comprar una zapatilla al nene, a la nena, ¿entendés? Bueno, o sea, el asado es un derecho, Dani. Pero aparte, mira, a tal punto el gobierno es consciente de que el asado es un derecho, que cómo arrancó la campaña del Frente de Todo. Era un spot donde había un tipo que tenía la parrilla llena de tela de araña, usaba la parrilla como depósito. Una bajada la semana igual, era más depresivo. Bueno, está bien, pero digo... Como que conozco al ministro de MAE, el que hizo el spot está escuchando el programa. Bueno, está bien, pero conceptualmente, ¿cuál era el mensaje original, el originario de la campaña del Frente de Todo? Te vamos a volver a poner el asado a la parrilla. Sí, te voy a llenar la heladera. Te voy a llenar la heladera. Bueno, pero el asado tiene es como la tortilla en México. No, ya lo dijimos esto. Hay productos que forman parte de la cultura del trabajador, digamos, que es un derecho. El asado es un derecho en Argentina. Entonces, vos tenés mecanismos, insisto, el gobierno afirma de decreto la posibilidad de subir 3 puntos las retenciones y desacoplar, por lo menos con ese porcentual, el precio local del precio internacional de los granos. ¿Qué es lo que dijo la secretaria de Comercio, Paula Español? Que van a tratar de llegar a un acuerdo con los productores, sobre todo con los agroexportadores, para llegar a un acuerdo de precios de granos. Porque los granos, el maíz, el trigo y el girasol, son los que se utilizan para hacer los alimentos balanceados a los animales. Entonces lo que dice el sector ganadero es, bueno, pero yo los precios de la carne los tengo porque me subió el precio del alimento. Del otro lado puedes decir, no, también estás exportando mucho. Entonces estás fijándote que el precio internacional te conviene y entonces estás exportando. Ese es el tema. El que vos acabas de dar es un tema de fondo sobre un tema tan sensible como el tema de la carne. El tema acá es si se benefician un puñado de exportadores que está teniendo una rentabilidad extraordinaria en dólares como nunca, producto de varias cuestiones. ¿Entendés? Producto de la aspiradora china, producto de la devaluación, producto de la baja de las retenciones, producto de la apertura de las exportaciones. Y después tenés a una importante masa de la sociedad, entre las cuales se encuentran fundamentalmente tus votantes que están teniendo serias dificultades económicas. El tema es clave lo que vos ahí estás apuntando.
Es importantísimo de lo que vos estás apuntando. Y está pasando con cosas muy esenciales, como los precios de los alimentos. Y están ganando, a ver, la ganancia de los exportadores de los alimentos, de los agroexportadores, es extraordinaria, como nunca antes. No es que todos la están pasando mal en la Argentina. No, para nada. No, mega millonario en la Argentina. Mega millonario. El gobierno no está dispuesto a hacer ninguna medida en ese sentido. Ninguna medida. Bueno, vamos a ver cómo funciona la medida del tema de los precios de las carnes, los días, ¿viste? Los acuerdos, decís vos. Lo que pasa es que ¿qué pasa? Ojalá que funcione. Bueno, sí, todos esperamos que funcione un acuerdo amistoso. Lo que pasa es que los antecedentes, Dani, no son favorables. O sea, cuando vos hiciste un acuerdo amistoso, acá el ejemplo que siempre se recuerda es el consejo, el acuerdo de precios y salarios de Bergelbach, ¿no? O sea, vos hay un acuerdo de precios y salarios que funcionó un tiempito y después estalló, ¿sí? No está intrínsecamente mal el acuerdo de precios y salarios, porque si no vos lo planteás y en teoría te dicen, no, bueno, pero fíjate que en el año 38, y siempre vas a encontrar algún ejemplo donde por un periodo de tiempo fue posible. Ahora, los antecedentes inmediatos de los últimos meses, lo que te marca es que cuando vos quisiste tomar una medida, o tomaste una medida, recuerdo Vicentín, recuerdo el cierre de exportaciones, medidas, si querés, extremas para imponerle condiciones al mercado, el mercado te pecheó un poco y retrocediste. Entonces, lo que hablábamos ayer en relación al tema Cablevisión... El tema de la exportación también de maíz, ¿no? Bueno, por eso, el tema de la exportación, vos cerraste el cierre de la exportación de maíz para imponerle al mercado tu necesidad de que tenés que desacoplar los precios. Y la verdad es que después fuiste para atrás y se planteó un acuerdo. Pero el acuerdo, yo lo que voy es... Y mira cómo todo se empieza a asociar. El acuerdo con los agroexportadores, que no estamos hablando de todos los productos, porque también acá hay otro error, que es considerar que el campo es una entidad única. No, vos tenés muchas realidades y vos podés segmentar políticas para las distintas realidades que tiene el sector agropecuario. Cuando vos te sentás a negociar con los agroexportadores, vos negociás básicamente guita. ¿Cuánto van a liquidar? ¿En qué plazos? Porque vos necesitas los dólares. La fábrica de dólares que tiene la Argentina son los agroexportadores. Entonces, como vos necesitas los dólares, los agroexportadores se sientan a la mesa como banca, digamos, ¿no? Yo tengo los dólares, ¿qué me das? Bueno, me das precio. Ahora, vos podés fijar esos precios de manera amistosa, es medio lábil, o de manera rigurosa, con legislación, Entonces yo digo, el gobierno tiene una herramienta, la tiene, no tiene que ir al Congreso, de subir unos puntitos la retención. Yo entiendo que lo que estoy diciendo es generar conflicto. Vos hablas de retenciones y vas a generar conflicto, va a haber ruido. Bueno, en definitiva, vos lo decís, lo has definido muy bien. Gobernar es administrar conflictos, en definitiva. Entonces, ¿vas a tener conflictos? Sí, pero hoy tenés otro, que es que tu base electoral, que considera que el asado es un derecho, está viendo que va a tener que ir a hacer una cola a un supermercado, cuando en general muchos de tus votantes no compran en el supermercado, porque también se está dando otro fenómeno, Dani, como la Argentina, la mitad de la Argentina está bajo la línea de la pobreza, las compras son las compras del día y no se hacen en los supermercados. Las compras del día se hacen en el mercado de cercanía, en el súper de cercanía, en el almacén, en la carnicería, y esos descuentos no van a estar ahí, con lo cual vos le estás dando descuentos a sectores medios que no es tu base electoral. Igual no importa, o sea, corre la especulación electoral. Entonces, yo digo, hay gente muy inteligente, muy formada, muy preparada, yo creo que muy honesta en el gobierno, que tiene las mejores intenciones, que administra lo que tiene, pero me da la sensación que se requiere de más audacia en un país donde mantener el statu quo es mantener un sistema de inequidad que tiene a la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza. Dicho de otro modo, si vos tenés la mitad del país bajo la línea de la pobreza, no podés sostener el statu quo. Estás obligado a patear el tablero si querés modificar esa realidad. Si vos mantenés el statu quo, no modificás la realidad. Lo que haces es que las 50 empresas... Porque con el macrismo pasaba otro fenómeno, Dani.
Con el macrismo perdían los trabajadores, pero también perdían las grandes empresas. Arcor, gran empresa de la Argentina, perdía guita con el macrismo. Entonces perdía todo el mundo. Por eso terminó como terminó. Macri fue el primer presidente con posibilidad de reelección que no religió. Porque le hizo perder guita a todo el mundo, salvo a un grupito de especuladores que integraban el gobierno, ¿no? Toto Caputo, los que ahora están disfrutando de Miami. Salvo ese grupito, el resto perdió guita. Hoy volviste al statu quo de, que es el histórico de la Argentina desde la dictadura para acá, un grupo de grandes empresas ganan guita y la gran mayoría se empobrece. Y vos mencionabas la capacidad técnica reconocida en el mundo de los trabajadores industriales. ¿Sabés cuándo empezó la recuperación? Porque la Argentina en un momento tuvo una caída estrepitosa de su capacidad técnica de los trabajadores, lo que se conoce como capital humano. ¿Cuándo cayó el capital humano industrial? Cuando se cerraron las escuelas industriales. Y hubo una política de Estado que revirtió esa tendencia. Se reabrieron las escuelas industriales, que es el primer eslabón para generar capital humano competente a nivel competente y competitivo a nivel mundial. Por eso es que las políticas en general hay que verlas asociadas. Vos no puedes ver una política sola disociada del resto del proceso. Pero bueno, no sé, a veces siento que cuando nosotros hablamos de esto, yo me imagino que va a haber oyentes que se enojan porque dicen, bueno, le hacen juego a derecha, que es otra trampa también. Porque si nosotros no podemos decir, o no ponemos con la humildad de quien opina en un programa de radio, lo que nosotros vemos en función de los antecedentes que no está funcionando, en general lo hacemos con intención de que mejore la cosa, digamos, ¿no? Queremos que vayan bien, no que vayan mal. No nos regodeamos en lo que va mal. No estamos teniendo yo por lo menos, una postura destructiva respecto a las políticas. Lo que queremos es que se apliquen políticas. Que se apliquen políticas. Que se apliquen políticas audaces, porque la realidad hoy requiere, a mi modo de ver, políticas audaces.